Comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, dirige este momento, que seas tú eres el centro, tú que habitas en cada uno de nuestros corazones, tú que estás aquí. Actúa con poder. Enséñanos que estamos en combate, que estamos en un mundo donde están las fuerzas del mal, pero tú eres el que lo puedes todo. Por eso nos sometemos a ti, Espíritu Santo. Te pedimos que nos ilumines, nos fortalezcas y nos conduzcas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice San Pablo que nuestra lucha no es contra las fuerzas de la carne o meramente con lo terreno, que también, sino contra principados y potestades. Estamos en lucha, en combate. Hay una realidad, que existe desde antes de la creación del hombre. Y el mal, la experiencia del mal, es algo que todos tenemos. Todos hemos tenido experiencia del mal. Sabemos que existe, por lo menos lo experimentamos, ¿no? Hay enfermedad, dolor físico, sufrimiento interior. Pero claro, este mal, ¿de dónde viene y por qué existe? ¿No? O sea, propiamente el mal no tiene naturaleza, como dice el Concilio de Florencia, ¿no? Porque Dios no hizo el mal. Todo lo que Dios hizo es bueno. Por lo tanto, el mal no tiene naturaleza propiamente, pero bueno, de hecho sufrimos, de hecho hay dolor, de hecho pues hay maldad. ¿Y este mal de dónde viene? Y esto, pues claro, hay una pregunta inevitable y que es muy difícil de responder, ¿no? Desde la filosofía, la teología, desde la reflexión, el pensamiento humano, ¿no? Uno se pregunta ¿y por qué? Y no es una pregunta fácil, no hay respuesta fácil, ¿no? Y tampoco aquí vamos a hacer grandes disquisiciones porque no es el momento ni el lugar, pero es verdad que lo primero que surge es esto, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? La pregunta del por qué siempre es pertinente. Jesús en la cruz dijo ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces acallamos los porqués, ¿no? O intentamos dar rápidas soluciones o explicaciones, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Pues es bueno preguntarlo y repetir la pregunta ¿y por qué? Y desahogar esa pregunta y no enseguida buscar la respuesta. El otro día aquí una persona, en estos días me decía que bueno, pues tenía una falta de fe, que llevaba tiempo sin fe y que iba y a los sacerdotes les preguntaban y que le daban explicaciones, ¿no? Pues mira, es por esto, pues. Y al final las explicaciones, intentar dar respuesta a todo, no responde a lo que hay en el corazón, porque hay preguntas que están ahí y lo importante no es dar la respuesta que uno tiene en la cabeza y que cree que al otro le va a ayudar, sino lo importante es poder entrar en el corazón. ¿Por qué me viene esto? O sea, este por qué tiene algo, tiene una raíz, tiene una causa. Y en este caso, pues el porqué de esta falta de fe era un sufrimiento que la persona llevaba tiempo, ¿no? Entonces, respuestas racionales no respondían a ese porqué. La respuesta estaba en el corazón de lo que la persona llevaba viviendo. Pues nosotros hoy no vamos a dar las respuestas a todo, pero bueno, vamos a hablar un poco del tema, ¿no? Ya que hemos venido, pues vamos a ver, ¿no? Porque el tema de la lucha, del combate espiritual, del mal, ¿no? El Catecismo, en el número 328, nos habla de la existencia de unos seres espirituales, no corporales, que la Escritura llama habitualmente ángeles,
Y esta existencia de estos seres espirituales es una verdad de fe. La existencia de los ángeles es una verdad de fe. No siempre en la Iglesia, incluso en la Iglesia, se ha creído en los ángeles como seres personales, es decir, con inteligencia, voluntad, capacidad de decisión. A veces se interpreta que los ángeles eran pues elementos simbólicos de la presencia de Dios. Pues no. Y a veces también se piensa que el mal pues es algo abstracto y que no es una realidad personal. A este respecto, también el Catecismo, en la cuarta parte, cuando explica el Padre Nuestro, el final del Padre Nuestro que dice: líbranos del mal. Y dice el Catecismo: el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo, diabolos, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Es unánime en la Escritura y en la tradición la existencia de los ángeles y de los demonios, ¿no? Ángeles caídos que se separaron de Dios. Sin embargo, pues a veces se les ha considerado a estos seres espirituales como meras figuras simbólicas, y en el caso de los demonios como personificaciones míticas del mal. Y frente a este error, los pontífices de la edad contemporánea han subrayado la existencia del diablo como un ser personal que existe verdaderamente. Es como significativa una declaración del Papa San Pablo VI en una audiencia general en el año 72 que dice: el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia, o bien el que hace de ella un principio que existe por sí y que no tiene, como cualquier otra criatura, su origen en Dios, o bien la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. ¿Qué dice Pablo VI en esta catequesis? Pues dice varias cosas, ¿no? Primero, combate la idea racionalista de considerar al diablo como algo mítico y no real. Segundo, ¿no?, también sale al paso de los dualismos éticos. Una de las fáciles soluciones, y errónea al mismo tiempo, porque cuando algo es muy fácil no suele ser verdadero, era considerar que el mal venía de un ser maligno eterno, ¿no?, al mismo nivel de Dios. Y esos son los dualismos, ¿no? Como si hubiera habido dos grandes principios creadores, entonces todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene del principio malo del demonio. Y el demonio no es principio de realidad, porque el demonio es criatura, entonces no está al nivel de Dios. Sin embargo, algunos han considerado a lo largo de la historia como que todo lo malo viene de este ser maligno. También ha habido otros que han pensado en considerar la realidad diabólica o la realidad del mal, ¿no?, como una personificación fantástica de nuestras desgracias, ¿no?, como algo, pues eso, cuando se piensa en el diablo, también es peligroso a veces, pues todas estas imágenes que se hacen de presentar al diablo, ¿no?, como un ser fantástico, ¿no?, imaginario, como la personificación conceptual o idealista, mítica de nuestras desgracias o de todo lo malo. El Papa Francisco, en la Gaudete et Exsultate, decía lo siguiente: no aceptamos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Precisamente la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva.
Su presencia está en la primera página de las Escrituras, que acaban con la victoria de Dios sobre el demonio. De hecho, cuando Jesús nos dejó el Padre Nuestro, quiso que termináramos pidiendo al Padre que nos libere del malo. La expresión utilizada allí no se refiere al mal en abstracto. Su traducción más precisa es el malo. Indica un ser personal que nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esa liberación para que su poder no nos domine. Por lo tanto, queda claro que la Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia afirman que el demonio es un ser real, que existe, que no es algo abstracto, sino es una persona con inteligencia, voluntad, es decir, un ser personal espiritual, es decir, que no tiene cuerpo, pero que tiene un poder pues determinado, ¿no? Un poder angélico, una naturaleza angélica como fue creado. Entonces, hay algunos que niegan la existencia del demonio. Entonces, hay posiciones racionalistas que lo niegan o que lo aminoran, ¿no? Pero hay, por otra parte, también otros que lo exageran. Entonces, hoy estamos ante dos posiciones que a veces no están equilibradas. Los que lo niegan o lo reducen, como hemos dicho, o también otros que exageran, ¿no? Como que ven al demonio en todas partes y que le dan más poder que el que tiene, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado, porque al final podemos caer en estos dualismos que han existido desde siempre en la vida de la Iglesia, ¿no? Donde se le da al demonio un poder que va más allá del poder que tiene, porque su poder siempre está sometido al poder de Dios. No están al mismo nivel Dios y el demonio. Dios es el creador, el todo, el que existe desde siempre. El demonio fue creado bueno como ángel y luego, por su propia voluntad, se enfrentó a Dios, ¿no? La presencia del diablo hoy también es más visible y está cada vez más normalizada, ¿no? Porque ha crecido el número de los que acuden al ocultismo en sus diversas formas: satanismo, esoterismo, brujería, magia, hechicería, santería, cartomancia, quiromancia, medium. La difusión de esta realidad se puede ver en tiendas esotéricas, en ciudades, pueblos. Hace poco estuve, no me acuerdo dónde, pero me llamó la atención donde había una calle que eran varias tiendas esotéricas seguidas. Es en las ciudades, ¿no? En lugares emblemáticos, en el centro, pues ahí. O sea, esto ha crecido. Y también la increencia, la falta de fe en Dios, ¿no? Como el hombre es un ser religioso y necesita creer, pues también hace que las personas tengan creencias en otras cosas, ¿no? Sorprendente que uno no tiene fe en verdades reveladas, pero no tiene supersticiones, cree en amuletos, cree en el poder de lo que le dice a alguien que le echa las cartas, ¿no? Y todo esto ha crecido, está creciendo, ¿no? También la influencia de otros países donde está esto más desarrollado y que pues en la emigración vienen aquí, pero bueno, el fruto también de la falta de religiosidad y de la falta de fe hace que las creencias se deformen y evolucionen de manera desordenada. Pero eso lo vemos, ¿no? Y en los medios de comunicación, en sitios de internet, películas, canales de televisión, así en los tatuajes vemos muchos símbolos satánicos o serpientes, dragones, figuras esperpénticas, ¿no? Juegos, música en cómics, también en los dibujos animados. Empiezan a entrar y entran, ¿no? en las colecciones de adhesivos, de álbumes que tienen los niños, ¿no? Se ven ahí muchos símbolos esotéricos, ¿no? Y dentro de lo que es a veces como, o sea, en nuestra época, digo en la época mía, pues podría haber, estaba el bueno y el malo, había alguna cosa así muy leve, el mago, el hada madrina, no sé qué, pero ahora están metidos muchos elementos esotéricos que se introducen y que para los niños parece como algo normal. Y también es curioso, incluso
el satanismo más explícito prolifera ya no solo en sectas, sino también en eventos públicos que se anuncian y difunden por las redes sociales y los medios de comunicación, ¿no? Ha habido hace poco un gran evento satánico que se ha publicado y que se ha convocado. Bueno, pues como se ha trastornado lo que es la mentalidad del hombre de hoy, ¿no? Y ya, o sea, todo está como confundido, bueno, todo, o sea, que hay mucha confusión en muchos aspectos, y aquí también, ¿no? Parece que es pues como más moderno o más guay, ¿no? Más tal, pues llevar unos símbolos, ¿no? Y me sorprendió, por ejemplo, en Segovia, desde arriba en el acueducto hay una imagen de la Virgen incrustada, pero había una estatua moderna de un diablo haciéndose un selfie en el acueducto arriba, ¿no? O sea, un diablo, una imagen de un diablo, ¿no? Yo le eché agua bendita cuando vi eso, pero es que, o sea, es esperpéntico, ¿no? Aparecen, pues eso, figuras satánicas explícitamente, ¿no? Y bueno, pues todo eso que es explícito, también lo vivimos implícitamente, ¿no? La película Nefarious, que seguramente muchos habéis visto, muestra ahí como el gran logro de la película, ¿no? Porque no todo lo que dice es exacto, ¿no? Pero el gran logro es mostrar cómo la acción del diablo no está solo en lo más explícito, sino en lo más implícito, ¿no? En la cultura de muerte, en normalizar lo que va contra la naturaleza humana, y todo eso como normalizado en una ideología que busca la destrucción de la persona. Eso es obra satánica, ¿no? En algunos exorcismos el demonio, que lo que dice el demonio en un exorcismo, pues da igual, es decir, que puede decir lo que quiera, porque como es mentiroso y padre de mentira tampoco hay que hacerle caso, pero al salir algo de la ideología de género, pues se reía, ¿no? Nosotros y nosotras, nosotros y nosotras, ¿no? O también, una vez que salió un tema de aborto, dijo, pues esta es mi gran victoria, ¿no? El mundo es mío, el mundo está en mis manos. Pues ciertamente el demonio tiene un poder. La cultura que se está imponiendo, esta cultura que está destruyendo a la persona, la está destruyendo a los niños, a los jóvenes, pues hay un poder maligno, que también está la libertad del hombre coactuando ahí, ¿no? En esta película Nefarious hay un momento que dice el demonio, bueno, esto no he tenido que hacerlo yo, porque esto lo habéis hecho vosotros ya, o sea, como, vosotros mismos os estáis destruyendo. Pues ciertamente el demonio existe, la Escritura habla de un pecado angélico, aunque no desarrolla ni define el momento de ese pecado, pero en la carta de Judas, en el capítulo 6, en la primera carta de San Juan, en segunda de Pedro, se habla de un pecado angélico, y ese pecado angélico hizo que en los ángeles hubiera también, junto con los ángeles que siguieron el designio de Dios, los demonios. Claro, el por qué es difícil no entender. ¿Por qué el ángel, si disfrutaba de la presencia de Dios y tenía una felicidad, ¿no? en Dios, porque pues estaba junto a Dios, ¿por qué pudo pecar y enfrentarse a Dios? Y la respuesta está también en lo que el demonio propone al hombre: serás como Dios, ¿no? Serás como Dios sin Dios. El ángel, al darse cuenta de su belleza y de su grandeza y de su dignidad, quiso vivirla sin Dios. ¿No? Es un misterio que no alcanzamos a comprender, y sin embargo pues está ahí, ¿no? A veces el demonio también en exorcismos dice: yo soy Dios, soy Dios. No reconoce su ser creatural, y ese es como el pecado del demonio y el pecado con mayúsculas que nos propone. ¿Cuál es el pecado con mayúscula? El que nos aparta de Dios y el que nos llevaría al infierno. El pensar y el creer y el vivir como Dios. Yo soy Dios, pero sin Dios.
Fijaos que hemos sido llamados a ser divinizados. Lo hemos dicho el otro día, ¿no? Hemos sido llamados a participar de la vida divina. O sea, nuestra condición humana ha sido tomada por Dios, ha sido creada a su imagen, somos sus hijos y Él quiere que participemos de Él y que seamos como Él, pero con Él, sometiéndonos a Él. Y esa es la adoración, ¿no? Me someto a Él y recibo todo de Él, sometiéndome a Él. El pecado, con mayúscula, el que nos aparta de Dios, el pecado del que habla Jesús contra el Espíritu Santo, es el rechazar a Dios consciente y deliberadamente, poniéndome yo como Dios. No necesito a Dios, es más, yo soy Dios. Y si os dais cuenta, esto es lo que ha dicho el hombre moderno de la modernidad, ¿no? y que también la filosofía atea, vamos, y la reflexión del pensamiento moderno, pues dijo Nietzsche, yo soy Dios, ¿no? El superhombre, yo lo puedo todo, no necesito a Dios. Pues ese es el pecado con mayúscula, y eso es lo que hizo el demonio, ¿no? Diciendo, yo soy Dios y no tengo otro Dios sino yo. ¿Se entiende, no? Esto es lo que decimos la soberbia, pero es la soberbia con mayúsculas, ¿no? No lo que algunos se confiesan como soberbia, que es pues eso, como más su necesidad de reconocimiento, de tener una valoración, ¿no? La soberbia con mayúscula es decir, yo no necesito a nadie que esté por encima de mí, yo soy el Todopoderoso, yo lo puedo todo. El demonio, los demonios, pues pueden actuar en el mundo, pero solo en dependencia de las leyes propias de lo espacio-temporal. Es decir, el demonio no tiene un poder supratemporal. Él tiene poder para actuar y puede interactuar con nosotros, y de hecho lo hace, pero siempre bajo la permisión divina, lo cual es un misterio. Una vez un monje sabio y espiritual me dijo, y se me quedó grabado, Dios usa al demonio. Es decir, cuando el demonio actúa es porque Dios se lo permite, y se lo permite para obtener un mayor bien. Es un misterio, ¿no? Un gran misterio. Porque a veces, claro, uno dice, bueno, sí, pero el demonio a veces actúa y hace un gran mal, ¿no? Y a veces personas quedan atrapadas por su acción. Dice la Escritura, y dice también el Catecismo, que el mal existe, el maligno existe, pero que el mal está subordinado siempre a un bien mayor. La victoria siempre será y es de Dios. Pero bueno, pero en el medio sufrimos y está esta acción del demonio que ciertamente pues está destruyendo y haciendo daño, ¿no? Porque ¿cuál es el propósito de Satanás? Si pudiera, Satanás destruiría a Dios para ponerse él en su lugar. Pero como no puede aniquilar a Dios, ¿qué hace? Echa abajo su obra. ¿Y cuál es la obra más excelsa de Dios? El ser humano. Entonces, el que es, como dice San Juan, homicida desde el principio, ¿qué quiere? Quiere destruir a la persona humana. Su objetivo último, ¿cuál es? La muerte eterna, la condenación. Pero, incluso aunque no logre esta meta, ¿qué quiere? Pues busca hacer el mayor daño posible. Y por eso actúa para que el hombre rompa la comunión con Dios, con el otro, con el mundo y consigo mismo. O sea, Dios nos creó en unidad y en relación de amor con Él. Adán fue creado unido a Dios, unido a Eva, unido al otro, en unidad interior y en unidad con el mundo. El demonio que quiere romper, siempre separar. Por eso, fijaos, la palabra diabolos es el que divide, el que rompe. Las rupturas, en último término, son gran victoria de Satanás. Por eso hay que estar atento, ¿no? Dios es unidad.
unidad, Dios es comunión, Dios es amor de diferentes, tres personas distintas que se entienden, que se aman y están unidas. Y eso es la comunión, la unión de diferentes. El demonio, que es el que rompe, que separa. Pero su acción, él lo hace de manera inteligente y no nos presenta la ruptura en primer término, sino nos presenta siempre algo agradable, atractivo, para luego llevarnos a su terreno. Entonces hay que saber, el demonio no puede atentar contra Dios. A veces salen las noticias, un hombre, por ejemplo, no una mujer que se ha separado de su marido y que han acabado mal la relación, pues no ataca al cónyuge, sino que ataca a los hijos. Incluso algunos los matan, ¿no? Matan a los hijos para hacer daño al padre o a la madre. Pues esto es lo que hace el demonio, no puede atacar a Dios, pero ataca a su criatura para hacer daño a Dios. Las reglas de discernimiento de espíritus de los ejercicios espirituales de San Ignacio son una gran ayuda para saber cómo el demonio actúa y también para prevenirnos y saber enfocar el combate espiritual. El enemigo ataca siempre por el punto débil. Por eso es muy importante conocerse, conocer mi debilidad. Todos tenemos debilidades, todos somos débiles, pero cada uno tiene pues su punto débil que viene de alguna herida que ha tenido desde pequeño, algún defecto dominante. El demonio siempre va a atacar por el punto débil. San Ignacio pone el ejemplo, pues muy propio de la época, que el enemigo va a atacar una fortaleza, no va a la zona donde están defendiendo los grandes, es que no conozco el lenguaje militar, pero bueno, o sea, sino que va por la parte donde está el flanco más flojo, ¿no? O sea, primero ataca por el punto débil, segundo atemoriza, da miedo y se presenta más fuerte de lo que es. Por eso al demonio no hay que tener miedo. No, hay personas que no, es que el demonio me ataca, es que tengo no sé qué. Y frente al miedo está la confianza. Hay un refrán que dice: el miedo llamó a la puerta, la confianza abrió y el miedo salió huyendo. No, la confianza vence el miedo. El miedo es una emoción, pero el demonio acentúa. La obra de Satanás lo que hace es agrandar lo que hay. Entonces, hay algo débil en mi personalidad, tengo un problema, lo agranda. No es como una gran lupa, un zoom. Entonces, hay un miedo, hay una situación que me da, entonces lo agranda. O sea, pone las cosas más grandes de lo que son. Por eso es importante, como dice San Ignacio, descubrir, ¿no? Porque él también a veces se presenta ocultándose, como el vano enamorado que reclama silencio, que va seduciendo a las doncellas y reclama silencio para no ser descubierto. Pues al demonio hay que descubrirle, hay que hablar las cosas. Una de las personas que yo he tratado, que tenía un problema de este tipo, dice: es que me da miedo decirlo porque si lo digo se hace más real. Le digo: no, si lo dices se empequeñece, ¿no? Porque cuando algo se dice se reduce. Entonces las cosas hay que decirlas, no hay que guardar secretos ni hay que callarse. Pero no dices que si lo digo me va a oír el demonio. Digo: bueno, da igual que te oiga el demonio. Lo importante es que lo digas, que se desvele lo que te pasa. Siempre a alguien que pueda tratarlo, a un director espiritual o una persona que tenga la capacidad de poder entenderme y tratarlo. Entonces, frente a esto, pues es importante conocerse y fortalecerse en las partes débiles, ¿no? Pues
acentuar la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Como frente al miedo, y también hablar las cosas. Podemos distinguir dos tipos de acción en la obra de Satanás. La ordinaria, que es la común, la normal, la que nos pasa a todos, es la tentación. Todos somos tentados. Y esta es la que el demonio más realiza, porque ¿cuál es el fin de la tentación? Que caigamos, ¿no? El pecado. Y el pecado es la ruptura con Dios, es la ruptura de la comunión con Dios. Y por lo tanto, es separarme de Dios. Y eso es lo que quiere el demonio. Recuerdo que el demonio es diabolos, que quiere separar, que quiere romper las relaciones de amor que me ayudan, sanas, con Dios y con el hermano. Por lo tanto, el demonio me tienta. ¿Y cómo tienta el demonio? Pues el texto de Génesis es bastante ejemplar, ¿no? Significativo. No dijo Eva, el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos, deseable. El demonio no suele tentar con algo horrible, ¿no? Si no, uno no cae, ¿no? Tienta con algo que es apetitoso, deseable. El texto bíblico no aparece nada de una manzana, ¿no? Porque una manzana no es deseable. Puede ser deseable una trufa de chocolate, con un chocolate en una fondue, ¿no? Puede ser deseable, ¿no? ¿Qué hace el demonio? Acentúa algo que ya está en uno. Lo que a ti te gusta, lo que te apetece. Y eso es lo que hizo con Adán, ¿no? Adán, ¿qué quería? Tenía el deseo de plenitud. Y el demonio le acentúa eso, ¿no? Le dice, mira, si tomas esto que es apetitoso, agradable, ¿no? Pues serás como Dios. Serás como Dios sin Dios y ya. El pecado de Adán es un pecado de impaciencia. Es decir, lo que tu corazón desea lo puedes tener ya, sin esperas, sin trabajo. Y entonces lo presenta como algo verdadero. La tentación suele aparecer como una verdad. Llego por la noche a casa, tengo hambre, eso es verdad, ¿no? Es apetitoso lo que hay en el frigorífico, es verdad. No pasa nada por comer, es verdad. Pero a lo mejor luego como me pongo hasta arriba, ¿no? Entonces ya eso está desordenado, ¿no? Me ha engañado, me ha llevado por una verdad y al final termina en una mentira, en algo que hace daño. El demonio siempre tienta con verdades aparentes, pero que al final son mentiras, porque él es el mentiroso y padre de la mentira, dice Juan 8. Engaña al mundo entero, dice el Apocalipsis. Se disfraza de ángel de luz, dice la segunda carta a los Corintios. Entonces, hay que desvelar la mentira, que aparece muchas veces de manera sutil o ambigua. Una forma de acción de Satanás es la ambigüedad, que lleva a la confusión, ¿no? Cuando algo es ambiguo, un afecto, ¿no? Frente a una persona, una relación, hay una ambigüedad. Eso hay que salir de la ambigüedad, porque en esa ambigüedad hay algo que no está claro. Cuando las cosas no están claras, ahí fácilmente puede haber una tentación y puede el demonio engañar. Por eso hay que clarificar, hay que poner en verdad lo que llevo en el corazón, mis afectos, poner en verdad mis pensamientos, porque la verdad es de Dios. Dios es verdad. Jesús dice, yo soy camino, verdad y vida. Y la verdad, dice Jesús, nos hace libres. Entonces, demonio es mentira y Dios es verdad. Y muchas veces hay mentiras que vienen de nuestras heridas, porque se quedan instaladas en la mente, porque yo no me creo que sea digno de, no merezco tal, o me veo sin capacidad para no sé qué. Entonces hay cosas que se instalan en la mente como mentiras y que yo necesito descubrirlas y desenmascararlas y ponerlas en la verdad de Dios, porque yo soy hijo amado de Dios y esa es mi verdad. Y no soy un desecho humano, no soy un desastre, yo soy
amado, soy valioso, soy precioso, y eso es lo que dice Dios de mí. Esa es la verdad. Pero a veces situaciones de la vida nos han hecho pensar cosas de nosotros mismos o de los demás que no son verdad. Y hay que desenmascararlo. Y todo esto no es tan fácil porque muchas veces está mezclado y es ambiguo. Por lo tanto, como veis, este tema es complejo, pero es muy bonito, ¿no? Porque cuanto más entras en la verdad y descubres tu verdad y se desvela la verdad de lo que tú eres y de lo que vives con claridad, ahí es un terreno limpio donde el demonio poco puede hacer. ¿Qué hace el demonio? ¿Dónde entra? ¿Dónde actúa? Donde no están las cosas claras, donde hay confusión, donde... Y a veces en este terreno hay bastante confusión en las personas, porque dicen, no, es que me está pasando esto, tengo estas desgracias, tengo estos problemas, y seguro es que el demonio es el demonio. Entonces ahí hay que ver, porque primero, bueno, pues hay que hacer un discernimiento muy claro y muy profundo, porque el demonio, ¿dónde se asienta? ¿Dónde va el demonio? El demonio, si no tiene dónde asentarse, si no tiene un lugar donde colocarse, no tiene nada que hacer. Esto es como en un arroyo de corriente, o sea, de un agua viva que corre, agua limpia que corre, ahí no hay animales de estos parásitos, ¿no? De estos que están en las aguas pantanosas. Sin embargo, un agua estancada, sucia, ahí hay de todo, ¿no? O sea, en el agua limpia, cuando hay vida y corre, ahí el demonio no tiene nada que hacer. Entonces, cuando uno tiene una vida de gracia, cuando uno vive la vida de la fe y cuando uno vive en verdad y buscando la verdad, en la medida que puede, porque a veces uno se engaña inconscientemente, pero en la medida que eres consciente de las cosas y te pones en verdad, ahí el demonio no tiene dónde asentarse. Por eso muchos problemas que tienen que ver con situaciones donde la persona está pasándolo mal, que el demonio pueda atacarla, pero hay que ir a dónde está sentándose el demonio, porque si puede atacar es porque tiene un lugar donde atacar, tiene un espacio donde él pueda actuar, pero si se le quita ese espacio, él no puede. Entonces, la vida espiritual, la vida de sacramentos, la vida cristiana, con todo lo que conlleva, ¿no? De fe, de comunidad, también de entrega, de caridad, todo lo que es la vida cristiana, dirección espiritual, todo eso es un terreno donde, claro, estás acotando que el demonio pueda actuar. ¿Dónde entra el demonio? Pues entran las partes débiles. Entonces, todos tenemos heridas, todos tenemos cosas que nos han pasado y que nos han hecho daño, ¿no? Porque queramos o no, hemos recibido daños. Entonces, el demonio siempre va a entrar por la herida, por la parte donde he recibido un daño. Y por eso yo tengo que conocerme y conocer también por ahí, porque si yo lo descubro y lo pongo ante Dios esas heridas y puedo tratarlas, pues ahí el demonio no tiene nada que hacer. Pero si no trato la herida, pues el demonio puede asentarse en esa herida, en ese dolor, en esa situación que no está resuelta. Cosas que no se resuelven pueden ser cauce donde el demonio pueda actuar y nos puede tentar ahí. Y también puede ocurrir otras cosas. ¿Qué otros tipos de actividad tiene Satanás? No, aparte de la actividad ordinaria, que es la tentación, tenemos la actividad extraordinaria. Se llama extraordinaria no porque sea maravillosa ni fenomenal, ¿no? Sino es extraordinaria porque es excepcional, no es ordinaria, no es habitual, es particular, afecta solo a algunas personas. Es verdad que puede afectar en la medida que uno también se predispone. Esta acción extraordinaria puede venir por dos razones o por dos causas. Por causa propia, ¿no? Porque yo empecé ya a juguetear, ¿no? Con temas esotéricos, a hacer invocaciones, hay como varios tipos, a lo mejor invocaciones más explícitas, ¿no? Hay adolescentes que ya buscan por internet invocaciones a Satanás, adolescentes y adultos, pero vamos, ya digo desde pequeños, ¿no? Porque les gusta una chica o quieren... Yo conocí a un chico que empezó a invocar a Satanás porque quería ser
un jugador prestigioso de fútbol, ¿no? Y seguro que si invoca a Satanás, pues me va a dar este poder. Pues fijaos, un joven de 15, 16 años. Es decir, que esto está ya muy metido y por internet se encuentran todo tipo de cosas. Con lo cual, pues hay personas que invocan directamente a Satanás para tener un beneficio. Y Satanás tiene capacidad para dar beneficios. Si tú lo invocas, no te lo estoy recomendando, pero digo que si alguien lo invoca, no tú, si alguien lo invoca, puede recibir un poder. De hecho, da poderes, porque da poder de adivinación, da poder de curación, pero ¿qué pasa? Que ese poder que Satanás puede dar, porque tiene esa capacidad, porque el ángel tiene un poder sobre las realidades espaciotemporales, o sea, tiene un poder superior al nuestro, los ángeles, y el demonio usa ese poder. ¿Pero para qué? Para luego destruir a la persona. Entonces entra por algo que le trae un beneficio para luego destruirla. Y así pasa también con las terapias alternativas, que podemos englobarlas en la New Age, en la nueva era, ¿no? Como el Reiki y otras, en las cuales en el Reiki es una serie de invocaciones, ¿no? Donde se abren los llamados chakras y a través de ahí se invocan a seres de luz, llamados seres de luz, que en el fondo son seres espirituales, invocados para que entren, para que ayuden. En el fondo, en el último término, esos seres de luz son demonios, son espíritus y no es el Espíritu Santo. A veces hay confusión también en esto, porque claro, una persona dice yo hago Reiki porque ayuda a otros, porque cura, porque alivia, porque sana, y ciertamente puede traer efectos curativos inmediatos en algo. He tratado a varias personas que han hecho Reiki y efectivamente tenían poderes curativos, pero al mismo tiempo pues sucedían otras cosas, como empezaban a aparecer conflictos familiares, dificultades en las relaciones de familia, o sea, se rompía, había rupturas, es decir, estas técnicas también van enganchando, porque uno empieza con una técnica, a lo mejor empiezas haciendo yoga como gimnasia, ¿no? Y dices, bueno, pues hago ya con gimnasia, luego eso te lleva a hacer otro tipo de yoga, después te lleva eso al Reiki, luego te lleva a hacer otras técnicas o terapias. Al final ahí es un mundo ciertamente peligroso. No quiere decir que si uno ha hecho alguna terapia de este tipo tenga una relación inmediata y directa con el demonio, pero son terapias que abren puertas a lo espiritual que no viene de Dios, porque en el fondo se busca un poder, ¿no? Es como la cartomancia, como la quiromancia, es decir, la adivinación a través de las cartas, leer las manos. Todo esto es que el hombre quiere buscar ser Dios, busca el poder de Dios, como yo soy Dios y yo puedo dominar la realidad. Ahí está el fondo de la cuestión. Entonces todo esto abre puertas al mal. No quiere decir que una persona, porque haya ido a echarse las cartas, esté endemoniada. ¿Entendéis, no? Porque haya hecho Reiki. O sea, yo conozco a gente que ha hecho Reiki, que ha tenido posesión, y otros que han hecho Reiki y no han tenido nada, ¿no? O sea que no. Pero es como si te dejas la puerta de tu casa abierta, la puerta del coche, puede que no pase nada. Pero a lo mejor si te la dejas mucho tiempo, pues algún día a lo mejor entra alguien, ¿no? Y te roba. Así que puede que no pase nada, pero son puertas que se abren y que hay que saberlo. A veces hay extremos, hay personas que dicen, no, si haces esto ya estás. Entonces vienen gente, no, es que yo he hecho yoga, Reiki y tal, entonces estoy endemoniada. Y yo, bueno, pues habrá que verlo, pero vamos, la persona que viene así, si no tiene otras cosas, que no se preocupe, pero que deje de hacerlo, ¿no? Que deje de hacer este tipo de terapias que al final le está abriendo puertas. Es una cuestión, en el fondo, de dónde pones tu corazón y a quién estás eligiendo. Porque cuando dice Jesús, si no me sirves a mí, ¿a quién? ¿A Dios o el dinero? ¿No? Pues, o sea, no hay término medio. Si me sirves a mí, me sirves a mí. Y te sometes a mí, y yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Los ángeles buenos están sometidos a Dios y disfrutan de Dios. Nosotros, cuando nos sometemos a Dios,
palabra que suena rara hoy, ¿no? Someterse, pero si no te sometes a Dios te estás sometiendo a otras cosas. El sometimiento a Dios te lleva a que Dios te da todo lo que necesitas. Y cuando uno quiere tener el poder sobre las cosas, pues entonces al final te sometes al demonio, al final estás sometido a alguien. La acción extraordinaria del demonio, que puede venir por causa propia, por meterse en estas cuestiones, ¿no? Esotéricas, satánicas o terapias alternativas, también puede venir si alguien es atacado por un maleficio, un hechizo, una brujería, un mal de ojo, que sin culpa, si no está protegida, pues puede dañarla, ¿no? Así como si yo no tengo protección física y viene alguien y me ataca, me pega una puñalada por detrás, si no hay nadie que me esté conmigo, si estoy solo y no estoy protegido, puedo ser atacado y puedo ser dañado, ¿no? También es un misterio cómo podemos recibir un daño sin una intervención propia de la propia voluntad. Pero bueno, también entra dentro de la dinámica de que podemos recibir daño de otros y podemos recibir bienes de otros. ¿Qué consecuencias tiene o qué características tiene esta acción extraordinaria de Satanás? Y como distintos niveles. El nivel más leve es la infestación. La infestación es un daño indirecto de Satanás que realiza sobre lugares, objetos y animales. Es decir, a veces cuando hay ruidos en una casa sin explicación natural, ¿no? Movimiento de objetos, aparición de sombras. Claro, esto hay que ver si uno se lo imagina o si uno... porque también hay elementos psíquicos que uno pueda escuchar cosas que no son reales o ver cosas que no son reales. Por eso esto siempre hay que hacer un discernimiento muy claro con la ayuda de psiquiatras y de personas que conocen la mente humana para discernir si esto viene realmente de una realidad espiritual o si es una situación psíquica de la persona. Pero es real que esto sucede, puede suceder. La infestación que se manifiesta en lo externo. Otras perturbaciones afectan más propiamente a la persona, como es la vejación, que es una acción maligna que afecta al cuerpo. Y hay personas que están afectadas por esto, que les aparecen moratones o arañazos sin ningún origen físico, ¿no? O empiezan a tener olores nauseabundos, problemas físicos sin explicación natural. Pues hay que ver, ¿no? Siempre hay que ir primero a lo natural, siempre el discernimiento parte desde lo natural y luego, si no hay explicación natural y bien contrastada, después de ir a distintos médicos o distintas, pues eso, buscando el origen de un modo natural, pues ya podemos pensar o ver. Y siempre el discernimiento, si es algo preternatural, es decir, que no está a nivel de lo natural, sino más allá de lo natural, o si es algo sobrenatural, el discernimiento lo hacemos a través de la oración, ¿no? y del análisis un poco de la situación de la persona. Entonces, bueno, o sea que las cosas no son fáciles, y hay que hacerlo con mucho cuidado y no hay que sacar conclusiones precipitadas, ¿no? Porque de repente sienta algo así que digo, pues a ver si es el demonio. Pues el demonio siempre está, o sea, no os preocupéis, no preocuparos. El demonio está aquí, el demonio está aquí ahora, está aquí, pero está Dios, están los ángeles, y a mí no me preocupa que esté el demonio, y no hay que estar pensando en el demonio. O sea, el demonio no es objeto de fe ni ha de ser objeto de preocupación, porque en la profesión de fe no sale creo en el demonio, ¿no? Sino creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia. Ahora, yo sé que el demonio existe, creo que existe, pero no profeso su existencia. ¿Me explico? O sea, no le doy la centralidad. La centralidad se la doy al Señor, pero no soy ingenuo. Sé que existe y que está, y que necesito protección, ayuda y atención, vigilancia. Pero vigilancia no quiere decir estar en tensión, ¿no? Está aquí el demonio, ¿no? A veces cuando yo toco a una persona dice, le veo ahí, y digo, muy bien, me da igual que esté ahí o que le veas ahí, me da igual, porque
porque me da igual. Yo, como hago exorcismos, pues claro, hay una experiencia muy sensible de esta realidad, ¿no? Porque se le percibe cuando una persona tiene posesión diabólica, que es el grado más fuerte de esta actividad extraordinaria del demonio, ¿no? Donde el demonio toma un control despótico sobre el cuerpo de la persona y a veces se mueve, mira y habla a través del cuerpo del poseído, de tal manera que a veces la mirada cambia y es una mirada horripilante, no es una mirada que ciertamente no es un ser humano, es una mirada que te pone los pelos de punta, ¿no? de odio, y luego lo dice muchas veces, ¿no? Te voy a matar porque estás protegido, pero te mataría, ¿no? Pero eso es lo que quiere hacer con todos. Ahora bien, no hay miedo porque estamos protegidos. Pero cuando una persona, el demonio la toma el cuerpo, que en la posesión es el cuerpo, no le toma el alma. Si hay personas que están en proceso de liberación, de exorcismo, porque tienen una posesión y que su alma está limpia, digamos, ¿no? Pero que el demonio les está atacando y Dios permite esa acción del demonio para hacer un proceso espiritual con esa persona. No es agradable ni es deseable y es un misterio difícil de entender, muy difícil de entender, pero dentro de lo que Dios permite, pues está esta realidad, ¿no? Que no es frecuente, que es muy poco frecuente. Muchas personas de las que dicen que tienen un demonio no suelen tenerlo, Otras que lo tienen, el demonio les engaña y dicen que no, que es algo psicológico, y sin embargo, pues, quiero decir que aquí hay mucho engaño y si tú crees que tienes un demonio, yo creo que no lo tienes, en este sentido así que tranquila. Hay que machacar, hay que, si viene, aplastarlo. Entonces, la posesión lo que hace es que afecta a la persona y sobre todo luego se ve en su vida cotidiana, ¿no? Hay grados, hay personas que cuando tienen una posesión grave les cuesta, no pueden entrar a una iglesia, no pueden. Hay otras que ya después de un tiempo de tratamiento pues ya pueden entrar, incluso pueden comulgar, pero tienen manifestaciones todavía en las que el demonio pues les está haciendo daño. Entonces, hay el ritual de exorcismo señala algunos criterios para saber si hay posesión o no. Y dice lo siguiente, en el número 16 de los Perenotanda: hablar palabras de un lenguaje desconocido, hacer patentes cosas distantes y ocultas, demostrar una fuerza superior a la edad o a su condición natural. Estos signos ofrecen un indicio de posesión, pero sobre todo se ve la posesión cuando hay un rechazo muy explícito, ¿no? Dice exactamente, ¿no? Hay que fijarse sobre todo en cuestiones del orden moral y espiritual, ¿no? Como por ejemplo apartarse vehementemente de Dios, del santísimo nombre de Jesús, de la bienaventurada Virgen María, de los santos de la Iglesia, de la palabra de Dios, de los sacramentales, de las imágenes sagradas. Es decir, cuando hay un rechazo muy visceral de Dios y de lo sagrado, y va acompañado de otras manifestaciones muy extraordinarias. También hay otro tipo de acción del demonio extraordinaria, que lo llamamos la obsesión diabólica, cuando la persona es atormentada en la esfera psíquica, de tal manera que tiene pensamientos obsesivos destructivos, pesadillas esperpénticas y violentas que le causan terror. Pero bueno, el tema de la mente es muy complejo porque hay una obsesión psíquica, que se trata a nivel psicológico, ¿no? Entonces, bueno, el demonio en el fondo puede actuar de diversas maneras.
Pero con Dios, pues no hay que temer. Que el demonio existe y que también existen estas formas extraordinarias, pues lo vemos en la Escritura, ¿no? Jesús, algunos exegetas de corte racionalista, ¿no? Que pues reducían las intervenciones de Jesús, ¿no? Como cuando expulsaba demonios, como que los poseídos no estaban realmente tomados por una realidad espiritual personal, sino que eran meramente pues enfermedades psíquicas o psicosomáticas, ¿no? Pues podemos ver en los textos bíblicos cómo los evangelistas distinguen entre la enfermedad y la liberación de demonios, ¿no? Por ejemplo, pues con los enfermos Jesús se dirige directamente a ellos para sanarlos, ¿no? En cambio a los poseídos Jesús no se dirige al poseído, sino se dirige al demonio, ¿no? Y le dice: cállate, sal, espíritu inmundo, sal de este hombre. Los enfermos lo buscan, ¿no? Hijo de David, ten compasión de mí, y van a él, a Jesús. Los poseídos se alejan de Jesús, ¿no? Gritan, se agitan, sienten repulsión, aversión hacia Jesús, ¿no? Y a veces aparecen con una fuerza sobrehumana, rompen cadenas, cepos. Entonces hay una diferencia muy grande, ¿no? Entre los enfermos y los poseídos. O también después de que Jesús sana a un enfermo, pues se llena de gozo, alegría, ¿no? Y quiere seguir a Jesús, ¿no? Y en cambio los poseídos quedan exhaustos, quedan sin fuerzas. A veces aparecen con el cuerpo postrado como un cadáver, ¿no? O sea, quedan extenuados, ¿no? Entonces, bueno, hay claras diferencias entre la enfermedad y la posesión en los textos bíblicos, con lo cual Jesús ha vencido al demonio tanto en la acción ordinaria, en la tentación, porque él fue tentado para vencer al demonio. Lo que Jesús hace, lo hace en nuestro favor. Él vino, o sea, él tomó nuestra carne para hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Entonces Jesús fue tentado para vencer al demonio cuando somos tentados, y Jesús también ha vencido al demonio en todos aquellos que están con situaciones extraordinarias como la posesión, y es muy clara la acción de Cristo liberándonos, ¿eh? Con lo cual, ¿cómo enfocar este tema? Pues hay que enfocarlo equilibradamente, teniendo en cuenta que es una realidad, pero al mismo tiempo situándolo desde la verdad y desde el equilibrio, o sea, ponerlo en su lugar, ¿no? Ni exagerar la acción del demonio, ni obviarla. Medios para la lucha contra Satanás. El primer medio, los medios son los habituales de la vida cristiana. Hay algunos medios más específicos. Hay oraciones de liberación que van dirigidas a Dios, ¿no? Y que a través de las cuales se pide que Dios libere a la persona del maligno. Fijaos que nosotros hacemos oraciones de liberación habituales. El Padre Nuestro, decimos: líbranos del mal, del maligno. Estamos haciendo ahí una oración de liberación. Entonces, rezar el Padre Nuestro incluye orar por nuestra liberación. En la Eucaristía hay una oración de liberación, justo después del Padre Nuestro: líbranos, Señor, de todos los males y protégenos. Entonces estamos pidiendo a Dios que nos proteja y que nos libere de todos los males. Y también podemos hacer oraciones espontáneas de liberación, ¿no? Pues si me siento un poco oprimido, acudir a la Virgen. María es nuestra defensora. María es la que ha aplastado la cabeza de la serpiente. Y fijaos que hay distintas oraciones de protección que son marianas, como la de bajo tu amparo, ¿no? Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. De bien, líbranos siempre de todo peligro. Líbranos, María, líbranos. O la oración del acordaos de San Bernardo: acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se debe decir que en ninguno de los caminos de vuestro, ¿no? Implorando vuestra asistencia, reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos, ¿no? O sea, como acudir a María. La oración a San Miguel, que lucha en nuestro favor contra Satanás,
¿no? La invocación a los santos, junto con las oraciones de liberación o marianas o de San Miguel también están los sacramentales. Los sacramentales son signos sagrados, dice el catecismo, con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Los sacramentos son objetivamente más poderosos porque nos conceden, nos otorgan la gracia santificante, ¿no? Son signos sagrados instituidos por Jesucristo. Los sacramentales son ayudas también, ¿no? Entonces podemos usar como sacramentales, están las bendiciones, la cruz, la señal de la cruz. Entonces llevar una cruz es una protección, ¿no? Porque la gran victoria de Cristo fue derramando la sangre en la cruz, y ahí venció a Satanás. Con la resurrección pues confirmó esa victoria, ¿no? Y la llevó a su término. Pero claro, lo que Satanás pensó que era su victoria, cuando Jesús murió, fue su gran derrota. Pues la señal de la Santa Cruz, llevar una cruz, también el agua bendecida o la sal bendecida, son dos elementos que podemos usar, ¿no? Uso y no abuso, ¿no? Porque aquí en todas estas cosas hay a veces desequilibrios, ¿no? Tan malo es, como ha pasado tantas veces, pensar que las bendiciones o el uso del agua bendita pues era como algo casi como mágico, ¿no? Y también incluso dentro de la Iglesia, ¿no? Pues sacerdotes o se han resistido, ¿no? O les cuesta o no han hecho pues el bendecir o como parecía como algo pues eso, arcaico o fuera. Y sin embargo pues son gracias que tenemos, el bendecir, el tener agua bendita, ¿no? Santiguarnos con agua bendita. Todo esto son ayudas, pero no hay que abusar tampoco, porque hay personas que tienen garrafas de agua bendita y que solo beben agua bendita, ¿no? Pues tampoco hay que exagerar, ¿no? Es que uno se encuentra de todo. Así que hemos de tener un poco de cuidado, prudencia y saber estar, porque claro, pues nos podemos pasar o por un lado o por el opuesto. Y también a veces se puede usar estos elementos de forma inadecuada, ¿no? Como, claro, si yo estoy con agua bendita y no voy a misa, ¿no? Pues hay algo que está un poco desenfocado, ¿no? Se puede usar a veces de manera también supersticiosa. Entonces son ayudas que Dios nos ofrece o que la Iglesia nos pone, pero que todo tiene su equilibrio, ¿no? Hay personas que vienen con garrafas de aceite, ¿no? Y luego cocinan todo con aceite, con la oración del exorcismo del aceite, que es una oración antigua que no está renovada. Pues bueno, hombre, para cocinar pues no hace falta, me explico, ¿no? O sea, podemos pasarnos un poco, extrapolar las cosas, ¿no? Ahora bien, o sea, el uso del agua bendita es una ayuda y se nota que lo que está bendecido, por eso el bendecir los objetos, como muchos pedís, ¿no? Bendecir los objetos sagrados, ¿no? Pero claro, bendecir el móvil, pues tampoco me explico, aunque tenga la Biblia dentro, pero no, hay personas que te piden bendecir, no, se bendicen los objetos sagrados, ¿no? Hombre, también se bendice un coche, en fin, se bendice muchas cosas, pero vamos, que todo con su equilibrio y su racionalidad, ¿no? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.